Los hechos, más allá de las noticias, están en Café con Óscar Sánchez Oviedo. A continuación, nuestro sorbo principal. Se habla de paz y en Colombia somos expertos en hablar de ella, pero muy torpes para lograrla según lo demostrado hasta ahora con los procesos que hemos vivido. El departamento de Córdoba, por ejemplo, ha sido escenario para negociaciones y también desmovilizaciones. EPL, AUC y FARC. Recordemos que para esta última jugó un papel importante la vereda Gallo en el Alto Sinú. Sin embargo, Córdoba sigue siendo acosado por los grupos armados ilegales. Y lo mismo pasa en otras regiones. ¿Dónde se ha fallado? ¿Qué hizo falta? En el caso de las desmovilizaciones de AUC y FARC, muchos colombianos desconfían porque se dice que en el primer caso simplemente se mutó a las BACRIM y en el segundo a las famosas disidencias. Edward Cobos, excomandante de autodefensas, conocido antes de su desmovilización con el alias de Diego Vecino, considera injusta esa desconfianza y nos entregó su visión de los hechos en un diálogo sincero para Café con Óscar Sánchez Oviedo, en el que incluso confirmó que quienes firmaron la paz en Ralito se sienten traicionados. No podemos desestimar la apuesta por la paz y el esfuerzo, primero de todos los colombianos, de la inmensa mayoría de los colombianos, de los más de 52 millones que avalan y le apuestan incansablemente a la paz, como igualmente el esfuerzo del Estado colombiano y de los gobiernos de turno con las organizaciones que hemos transitado en procesos de paz. Lo que ha sucedido con el reciclaje del conflicto, que entre otras cosas no hay un solo proceso de paz en el mundo. Revisemos los procesos para no ir lejos de Centroamérica, que no hayan tenido desafortunadamente un porcentaje, un índice de reincidencia en el conflicto. Lo que ha sucedido es precisamente el fracaso de la reincorporación. Es que el éxito de los procesos de paz no es contar fusiles y quemar camuflados. El éxito de los procesos de paz es la reincorporación plena a la vida civil, a la sociedad colombiana, al seno de sus familias, de los combatientes que voluntariamente dejan sus armas y se someten al imperio del Estado. Y cuando la reincorporación falla, con un fenómeno de más de 6 décadas en Colombia, con el agravante de hace 30 años para acá del narcotráfico, que es el combustible que alimenta el conflicto, pues desafortunadamente los que persisten en el conflicto encuentran en esos desmovilizados la mano de obra calificada y terminan persuadiéndolos, terminan convenciéndolos para que regresen al conflicto. Pero si usted revisa, en el caso, hablo del caso nuestro de las autodefensas, desmovilizamos 30.944 hombres y mujeres. ¿Cuántos de ellos reincidieron en el conflicto? Es un porcentaje muy mínimo. Lo ideal sería que fuera 0. Pero desafortunadamente esa es una situación que se presenta en los procesos de resolución de conflictos internos. En el caso nuestro, ojalá fuera 0, hay un porcentaje pero muy inferior a lo que pasa en otros casos. Entonces, conociendo ustedes esa experiencia, ¿deberían permitírseles que sean asesores permanentes del gobierno para los procesos que apenas comienzan? Es que el problema de la construcción de paz es precisamente los egos. Primero, cada gobierno quiere construir la paz con su modelo propio, quiere escuchar todo solamente a sus amigos o, por qué no decirlo, a sus áulicos. Si abrimos las puertas para que con la experiencia de los que hemos vivido la guerra como actores armados, pero hicimos el tránsito a la paz y estamos todavía en estos caminos, con todo ese cúmulo de experiencias, si somos escuchados, creo que eso va a generar más confianza y va a poder dejar un camino más expedito. Aquí, mientras sigamos haciendo procesos de paz en oficinas cerradas de las altas consejerías de paz y solamente con los actores que están en armas, va a ser muy difícil consolidar una paz sólida, duradera y positiva para el país. Específicamente, ¿qué no se debería hacer en pocas palabras? No, yo creo que una de las cosas es plantear los acuerdos de paz en igualdad de condiciones. La violencia es la misma en todo el país. Yo hoy pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la violencia en Popayán, en el Arauca, en el Cauca, en el Arauca,
con otras regiones del país? ¿Por qué a unos actores del conflicto hoy se les plantean negociaciones políticas y acuerdos políticos y a otros se les plantean sometimientos a la justicia hablándoles de que hay cárcel incluida? Nadie le va a entregar las armas para ir a una cárcel. Están equivocados en eso. Entonces aquí debemos de empezar a entender que el conflicto en Colombia es uno solo y que en él participan actores de X o Y orilla, de X o Y nombre. Debemos de buscar una solución integral y no seguir pensando en paz excluyentes y paz estratificando actores del conflicto. Señor Cobos, y la sustitución de los cultivos ilícitos, que en el caso de la FARC parece que fue como el talón de Aquiles, y en el caso de Córdoba el punto 4 nos volvió un 8, como lo dijimos alguna vez en un reportaje. Sí, indudablemente, lo dije hace un rato, el narcotráfico es el combustible que alimenta el conflicto, se convirtió en la fuente principal y ese es un tema muy complejo que compromete la comunidad internacional, pero hay que buscarle solución. Mientras el negocio del narcotráfico persista y siga siendo igual de lucrativo, va a ser muy difícil consolidar una paz total. ¿Legalizarlo podría ser una solución o no? Yo no quiero entrar como en esos terrenos, porque si en un país tan polarizado, si usted habla de legalización, entonces se gana nuevos enemigos y lo señalan como amigo entonces de ciertos comportamientos. Yo no sé cuál sea la solución, no la conozco. La solución, lo que sí entiende es que compromete a la comunidad internacional. Esto no es solo un problema de Colombia. Colombia no puede seguir siendo visto como el productor y exportador del problema del narcotráfico, pero entonces a la hora de la problemática interna, que entre otras cosas, mire cómo se ha proliferado el consumo en el país, cómo el microtráfico se convirtió inclusive en un negocio casi que igual o paralelo a la exportación de las drogas. Entonces, esto hay que buscar una solución, pero una solución que comprometa a la comunidad internacional, que le apueste al tema y que tenga en cuenta a la sociedad colombiana y a las comunidades campesinas con las alternativas de cultivos. Señor Cobos, para terminar, le prometo que ahora sí para terminar, y como un abrebocas a otra entrevista que Dios mediante quiero hacerle más adelante, usted nos dijo aquí en el conversatorio que acaba de terminar aquí en Montería, organizado por Corsop, que a ustedes cuando negociaron con el gobierno los engañaron. Dígale a los oyentes de mi programa, por favor, cómo los engañaron, en síntesis, y después ampliamos en otra ocasión. Sí, claro que aquí el gran responsable del incumplimiento de los acuerdos de paz ha sido el Estado colombiano. Yo le voy a hablar de 3 o 4 aspectos muy puntuales. Uno, en la mesa de negociación hablamos de la reinstitucionalización del Estado en las regiones que nosotros abandonábamos. El Estado nunca llegó. ¿Quién llegó primero? ¿El nuevo actor o los actores vigentes? Llegaron primero las guerrillas que no se habían desmovilizado en ese momento, FARC, ELN y otras, a las regiones que nosotros entregamos, y después los nuevos actores denominados de autodefensa o de cualquier rótulo. Esa falla es uno de los incumplimientos, la reinstitucionalización del Estado colombiano en las regiones abandonadas. 2, los programas de reincorporación, los proyectos productivos, la mano de obra y ocupación para los desmovilizados, precisamente para que no tuvieran nuevamente oportunidad de reincidir en el delito. Todos somos cabezas de familia. Si esos desmovilizados hubieran tenido los programas de reincorporación, digamos, activos y verdaderamente productivos, pues no estuvieran hoy algunos de ellos, desafortunadamente, nuevamente reciclados por el conflicto. 3, nadie negocia para irse a la cárcel. Esto es un engaño. Al país le han querido vender la idea de que el proceso de nosotros fue un proceso de sometimiento a la justicia, y casi que le han querido vender la idea de que entregamos los fusiles para irnos a una cárcel, para irnos extraditados. El tema de la extradición se tocó en la mesa. Hay una grabación que se filtró en algún momento donde incluso llamó la atención porque el señor alto comisionado para la paz de entonces manoteó la mesa y se cae un pocillo, y entonces inclusive algunos medios llegaron hasta decir que nos habíamos ido a los puños o que le habíamos pegado al comisionado. El tema del de la extradición se tocó. Hay en las resoluciones de miembros representantes
para quienes tenían vigente la extradición, hay el famoso articulito, hay un parágrafo que quedó consignado en el que la extradición no procedía siempre y cuando el postulado o el comandante estuviera cumpliendo con los postulados de justicia y paz. Entonces yo pregunto hoy, ¿cuántos de esos postulados de justicia y paz fueron a Estados Unidos extraditados, regresaron y hoy incluso siguen en el programa de justicia y paz? Luego quiere decir que no incumplieron porque fueron extraditados. Entonces, y aquí le puedo seguir numerando y créame que nos tomamos gran parte de su programa. Lo que pasa es que al país le han querido vender una idea muy distinta para justificar el fracaso de la reintegración y para justificar el encarcelamiento. Muy fácil, la Ley de Justicia y Paz, que es un componente jurídico de la negociación política con el Estado colombiano que adelantamos, habla de 4 a 8 años de privación de libertad. Pero nosotros hablamos fue de unas colonias agrícolas, de unas zonas donde adelantáramos proyectos productivos, pero digamos que finalmente terminamos encarcelados. Bueno, yo pregunto entonces por qué hoy, 18 años después, todavía hay desmovilizados postulados a justicia y paz privados de la libertad. ¿Por qué los que menos pagamos, en los que me cuento, estuvimos más de 10 años privados de libertad si la ley habla de 8? Otra, la ley habla de 4 años de libertad vigilada. En mi caso personal, que es el caso de la inmensa mayoría, ya pasamos de los 8 años de libertad vigilada y seguimos siendo sujetos de justicia y paz, seguimos estando subyúdices de ese sistema. Entonces, creo que ahí está, es que no tengo que decirlo. Hay que leer la Ley de Justicia y Paz y mirar si nos han cumplido o no nos han cumplido. Entonces, se nos ha dado toda la carga del incumplimiento del Estado a los que creímos en el Estado y comprometimos nuestra palabra y la hemos cumplido. Ese fue nuestro diálogo con Eduard Cobos, conocido en su vida de combatiente como Diego Vecino. Ligia Granda hizo parte de las FARC durante muchos años. Fue una de las firmantes del proceso de paz entre el gobierno y esa guerrilla. Aclaró que fue integrante de las FARC desde niña, pero no fue obligada. Fue convencida porque en su zona las FARC eran todo. No se veía al Estado ni ningún tipo de autoridad. Hoy, Ligia es una mujer que sigue soñando con un mejor país, preocupada por el futuro. Ligia también habló para Café con Óscar Sánchez Oviedo de manera sincera, como cordobesa y como excombatiente. No, una mujer común y corriente, luchadora, trabajadora y ansiosa por dejarle a mis futuras generaciones un país muy diferente. Un país donde podamos vivir en paz, un país donde podamos transitar sin miedo, sin temor. Y soy una mujer ansiosa de paz y ya. Okay. Vivió el proceso desde adentro, el proceso con las FARC. Lo que se está viviendo hoy en el país, lo que está comenzando, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve con optimismo? ¿Le preocupa algo en específico de la forma como se está realizando? ¿Usted que ha visto por dentro estos procesos, que los ha vivido, qué le puede decir al país? ¿Qué me preocupa? Me preocupa que, y me disculpas que te hable en estos términos, ¿qué me preocupa? Que tenemos una derecha, aún tenemos un gobierno que le está apostando a la paz, pero tenemos unos partidos tradicionales que han estado en el poder por más de 200 años, que han llevado a nuestro país a este caos, y tú lo viste hoy, que el Estado ha sido el responsable de los problemas de nuestro país. Y me preocupa que todavía en el Senado pues se pongan tantas trabas para las reformas políticas, económicas y sociales, y que se pongan aún tantas trabas para que un gobierno implemente el acuerdo de paz que el gobierno anterior quiso hacerlo trizas. Y creo que es importante implementar el acuerdo de paz firmado en La Habana para que tanto el ELN pues pueda sentarse tranquilo a dialogar y mirar
pues en los territorios el control que hay aún por los grupos al margen de la ley, en este caso en Córdoba como el Clan del Golfo. Hay gente que piensa que las FARC en realidad no se desmovilizó toda, que las disidencias eran parte de una estrategia. Esto es lo que se le ha vendido a mucha gente. ¿Qué le dice usted a quienes han creído ese mensaje? Bueno, eso es lo que nos dicen los medios tradicionales en el caso de Calacor y RCN. Pero cuando el camarada Iván retoma y se queda, él se va, no porque, sino por los entrampamientos que hubieron con Santrix y por la falta de seguridad y la implementación, pues hay gente, en el caso de ellos, pues no vieron otra opción de irse, porque si eran detenidos, pues allá estarían en Estados Unidos, como en el caso de Simón Trinidad, que aún sigue allá encarcelado de una manera ilegal de estar allá. Entonces no fue ninguna trampa. Lo que fue una trampa, diría yo personalmente, es la no implementación y el engaño del gobierno en su momento, de Santos y de Duque, de no implementar esos acuerdos de paz y no garantizar lo que se firmó. Pero no porque hubiese sido una estrategia, eso es falso. Los que retoman y que se vuelven, en el caso de Márquez, la segunda Marquetalia, fue por las faltas de garantías. Y nos lo dice, por ejemplo, el asesinato de más de 430 y algo compañeros y compañeras asesinados en el transcurso de la firma del acuerdo de paz. La gran falla parece haber sido la sustitución de cultivos ilícitos. Definitivamente Colombia no puede con eso todavía. ¿Necesitamos ayuda internacional o qué pasa ahí? No, la gran falla fue la no implementación, porque los acuerdos de La Habana son transversales. Y si tú dices al campesino erradiquen, pero no es que erradiquen, pero tú qué estás haciendo para que ellos se erradiquen, les estás llevando proyectos productivos que se garanticen, pero al mismo tiempo tú estás mejorando las vías para que ellos puedan tener acceso de vías, les estás haciendo carreteras, les estás haciendo puestos de salud como Estado, te estoy hablando como Estado, estás haciendo escuelas. Si nada de eso se cumple y sigue nuestras veredas y nuestros territorios alejados de la inversión social de parte del Estado, pues el campesino se verá obligado y en la necesidad de hacer cosas, porque si siembra yuca y plátano, ¿por dónde lo va a sacar? Y si lo trae a una ciudad o a su municipio más cercano, ¿quién se lo va a comprar? Nadie se lo compra, y si se lo compra, pues no le van a pagar lo que invirtió en eso. O sea, debe de haber una inversión, un apoyo, una tecnificación, deben de haber créditos, deben de haber tecnificación de las tierras, acompañamiento. Entonces, los acuerdos de paz de La Habana son transversales. O sea, no que porque se incumplió el PENIS y se ha incumplido todo. Estoy hablando de los gobiernos anteriores. En este nuevo gobierno, tú estás mirando todas las trampas que están colocando o que le han colocado para que se pueda implementar el acuerdo de paz, o al menos para que se hable de esa paz total que tanto anhelamos las y los colombianos en el país. Su invitación al país en estos momentos: ¿debemos seguir creyendo en la paz? ¿Sí se puede, tal como están las cosas? Pero oye, pero si la Constitución no lo dice, o sea, todo Estado y todo gobierno debe garantizarle la paz a sus ciudadanos. Entonces no podemos dejar nunca de soñar y seguir construyendo la paz. Yo siempre le he dicho, en nuestras diferencias hay que hacerlo, porque mira, es que las élites de nuestro país siempre están allá y no hemos tenido allá unos gobernantes que han estado mucho tiempo allá en el Senado legislando a favor de ellos, pero no sé si tú eres de Córdoba. Si tú mires Córdoba, nuestro departamento en unas desigualdades y una pobreza total, cuando tenemos agua, tenemos todos los minerales, tenemos la biodiversidad y queremos seguir acabando más bien con ella. Pero ¿qué le está quedando a la gente? No nos está quedando nada. Tenemos una buena educación, no tenemos salud, no tenemos vivienda, no tenemos carreteras. Entonces eso depende de los gobiernos. Pero
los gobiernos deben de estar pensando en administrar la casa para el bien común y para ese buen vivir de las personas. Así les ha causado mucha curiosidad. O sea, tú trabajas y tú luchas para vivir sabroso. ¿Y cómo vivimos sabroso? Que tú sepas que tú tienes unos hijos y que tienes una educación garantizada, que tú sepas que tú tienes una salud garantizada, que tú sepas que tú tienes un empleo digno y que ese empleo digno a ti no te están esclavizando, sino que te están pagando las horas extras por trabajar más de tu fuerza laboral, pero que tú también sepas que tú tienes un campo que te está produciendo. Pero si tenemos un campo que tú coges de aquí de Montería a Caucasia y tú que ves sembrado, o sea, ¿cómo nos están hablando que nosotros tenemos que ser competitivos con quién? ¿Competir con quién si no tenemos empresas, no tenemos industrias, nuestros campesinos no están produciendo la tierra? Y este nuevo gobierno que quiere hacer eso, pues tú te estás dando de cuenta todo lo que hablan, todo lo que dicen y todo lo que están haciendo para que él no eche a rodar este país, y que es el anhelo y el sueño que todos los colombianos queremos. Ligia Granda, ex miembro de las FARC, firmante del proceso de paz entre esa guerrilla y el gobierno nacional. Roger Eziguita es vocero de organizaciones de víctimas. Él mismo fue víctima tanto de las FARC como de las AUC, en un conversatorio denominado Juntos Trenzamos la Paz, organizado por la Corporación para el Desarrollo Social Comunitario Corsopt en Montería. Compartió mesa con Eduard Cobos y Ligia Granda. En medio del evento, abrazó a los dos excombatientes y los invitó a avanzar en pro de la paz. Roger Eziguita nos explica por qué ríe hoy día a pesar de su drama. Perfecto. Lo que pasa es que la víctima es una persona que sufrió un golpe emocional, físico, moral y espiritual muy fuerte. Pero si le lleva la corriente, se deja llevar por el dolor, por la desolación, por el desespero, no, se muere sin necesidad. En cambio, yo viví todas esas cosas y alcancé hasta hacerme reír yo mismo cuando no encontraba que me hacía reír. Entonces, jocosamente yo la tomo así. Y mamo gallo, claro, mi constitución es así. Yo me gusta reírme. Y la gente a veces no le cree a uno que, no, pero tú te estás riendo. No, porque es que la risa sin dolor es risa, pero la risa con dolor es otra cosa. ¿Ya? Entonces la risa a uno, la alegría, el ser humano tiene que ser alegre, y mucho más si es creyente que no es alegre no es creyente, porque el creyente amargado está pensando en otra cosa. Entonces yo tengo eso y todos esos golpes que me he llevado, y a mis, entre comillas, yo no tengo enemigos, tengo opositores, y esa gente, por ejemplo, como Eduard, que sí lo conocí yo vestido de militar y pisaba, donde pisaba se oía el golpe, y ahora lo veo abrazándome y yo digo, bueno, esto yo me le gané, que eso fue lo que le dije, yo le gané la guerra a usted, porque usted con 500 hombres, con 2000 hombres y con fusiles no fue capaz de hacerme correr, y yo sin nada estaba abrazándolo a usted, que perdió usted, me la gané fui yo. Ya, de manera jocosa, pero esa es la realidad de las cosas, ¿cierto? Ahora, yo he tenido una o sea, mi conducta es esa, mi disciplina es esa, llegarle a la gente riéndome, echándole cuento, porque es que cuando uno llega a regañar, pues obvio también despierta rencor en el otro. En cambio, echándonos los cuentecitos, nosotros nos vamos metiendo, y yo siempre he sido así. Usted puede ser lo que sea, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es usted para que hablemos, pero no para que nos matemos. Entonces, echándole cuento a la mano, uno se va poniendo de acuerdo. Esto quiere decir que el diálogo entre las personas es la herramienta fundamental para que también aplaquemos la guerra, porque a veces actuamos sin hablar y hasta juzgamos, nos damos el derecho de juzgar sin saber ni por qué está actuando la otra persona. Oyentes, el que está hablando, el señor Higuita, pues, que habla de la risa y habla del diálogo como elementos fundamentales para seguir adelante, pues no la ha tenido fácil. Dígale a los oyentes, ¿usted por qué es víctima? Usted habló de dos episodios específicos en el conversatorio en el que estábamos, pero son muchos más. Pero usted habló de dos principales. Háblenos de esos. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que, primero que todo yo fui secuestrado de la guerrilla del EPL, después secuestrado por las FARC. Después las paramilitares llegaron a mi casa el 11 de septiembre del año 97 a las 9 de la mañana
que estaba ordeñando mis vacas, que tenía 500 vacas, llegaron, me quemaron la casa, no mías. Soy una familia, como se lo dije, 24 hermanos y papá y mamá. Y todos, eso era el producto de una vida de 100 años, de una generación. Y me las pisotearon. Luego me amarraron junto con otras 16 personas más. Éramos 17, el único que quedé vivo fui yo. Los otros les vi cortar la cabeza y pateársela, tirársela al río como un balón. Y a mí me salvó porque Dios existe. Y dice, ¿para qué deja a uno? Y esa. Luego, en el año 2001, el 22 de mayo del 2001, las FARC, unas familias que nosotros nos desplazamos en el 97 hacia Tierra Alta y Montelíbano, pero entonces ya para el año 2000 intentamos volver a retornar a los territorios, y en ese proceso de retornar, en el año 2001, el 22 de mayo exactamente del año 2001, las FARC, cuando íbamos entrando, pues yo no iba, pero iban mis familiares, eran 27 personas de 3 familias, que todavía las viudas están ahí en Tierra Alta. Entonces la FARC decapitó, empaló y degolló a 24 personas el mismo día y las tiró al río Sinú, ¿ya? Y yo me salvé porque no fui ese día con ellos, porque yo era como el líder más sobresaliente en el territorio, y la gente yo acompañaba a la gente para que volviéramos allá. Y ese día yo no sé qué pasó, que yo no fui, pero sí me tocó recoger los 24, sacarlos del río con la cabeza mocha y empalados y todo eso, y enterrarlos. Eso. Después de eso vino la persecución. Yo tuve que irme a esconderme casi 6 meses, porque entonces ya los paramilitares iban sobre mí. El año 2004 yo puse la denuncia en la fiscalía, me quemaron la casa donde vivía en Tierra Alta otra vez, y me tocó volver a correr nuevamente. Entonces cuando ya vuelvo a regresar a Tierra Alta, entonces ya estaba la FARC en su proceso de negociación y esas cosas, pero yo era un enemigo porque en la FARC habían disidentes del EPL que se habían entregado, que decían que yo era del gobierno porque yo había entregado el EPL. Acuérdense que el EPL se entregó ahí en Chibogadó, donde taparon con el agua para que nadie se diera cuenta que ahí habían hecho el falso positivo ese. Y los parajos que fueron a mi casa el 11 de septiembre a sacarme fueron los mismos guerrilleros del EPL que yo le había entregado al gobierno. Se los entregué y el gobierno los vistió de paramilitares y los armó y volvieron y me quemaron la casa y no volvieron nada. ¿Me entiendes? Entonces no ha sido fácil. Y yo, como digo ahora, yo estoy haciéndole alusión a la frase de Samper cuando fue presidente. Yo aquí estoy y aquí me quedo. Yo no me voy. Y ahora digo, si no me echó Mancuso con todo su poder, ahora menos me voy, porque yo adoro mi tierra y de aquí, que me entierren aquí mismo. ¿Es feliz en medio de todo, señor Higuita? No, yo sí soy feliz, gracias a Dios, no sé, me aferré a esa parte espiritual y soy más infeliz viendo lo que hacen con otros que lo que hicieron conmigo. Yo soy infeliz viendo cómo engañan a la gente, cómo la manipulan, o sea, cómo hacen cosas desastrosas con ellos. Eso me hace infeliz a mí, pero por mi vida personal sí tengo unos golpes, porque voy a ser honesto, yo estoy hablando de esto ahorita porque usted sabe que de eso no podía hablar uno, pero yo sí, es más, yo tengo un diagnóstico médico de paraplegia por los golpes que me dieron, por las torturas que me hicieron, me inyectaron gasolina en los testículos, a mí se me orinaban en la cabeza, a mí me hicieron cualquier cuestión, cualquier vejación que usted se pueda imaginar, me la hicieron. Y lo peor no es eso, lo peor es que yo he encontrado personas de esas que me fueron a mi casa, me la quemaron, y he compartido los plátanos que cultivo en la parcela con ellos, claro que no de buena cara, yo sí les digo, mire, y me echaron de allá porque yo era no sé qué, y ahora ustedes con hambre y yo tengo para darle, pero yo lo hago por convicción, porque yo soy creyente, y el creer en Dios no es hablar un discurso, una palabrería en una iglesia, no, es una acción que usted tiene que hacer, y eso reconforta, y eso es lo que a mí me ha tenido vivo. Usted empezó la entrevista diciendo que creyente que no es feliz o no se muestra alegre siempre, no es creyente. Explíqueme un poco mejor la frase para terminar. ¿Por qué digo eso? Porque es que creer en Dios es alegría, es felicidad, es un mejor ambiente, es compartir, es reírse. Pero si es un creyente que cree en Dios, que trabaja para Dios y anda amargado, no, ya ve, esas son las personas que le predican a Dios y le trabajan al diablo. Es Roger Higuita. Él sigue riendo a pesar de todo. 3 puntos de vista, 3 protagonistas,
y 3 colombianos dispuestos a trenzar la paz. Se sientan juntos, los excombatientes sin armas y las víctimas sin miedo, ya lo escucharon, como lo busca Corsoc. Seguiremos muy pendientes en Café con Óscar Sánchez Oviedo de los que trabajan por la paz.